Desde que la primera pareja fue expulsada del jardín del Edén, la historia de los seres humanos ha sido de una constante bancarrota moral. Desde entonces, los hombres han hecho lo que han considerado bueno delante de sus propios ojos. Ya en Génesis, Dios dijo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Quienes gobiernan las naciones no piensan que están gobernando mal. Por el contrario, piensan que están gobernando muy bien, aunque los gobernados digan que están gobernando muy mal. Cuando el ciego guía al ciego, los dos terminarán en el abismo. Cuando cada uno hace lo que le da la gana de hacer, el resultado es anarquía. Es la moralidad por mayoría de votos en vez de la palabra de Dios. Nuestro mundo se deteriora más rápidamente en lo ético, lo moral y lo espiritual que en lo físico. Muchos dicen que estamos viviendo en una época iluminada. No es cierto, iluminada por la luz eléctrica, pero no por la luz espiritual. Bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Irving Ravelo. Hoy les presento la conclusión del mensaje Asegúrese de tener lo verdadero, con el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenny de Llanón. Cuando Jesús habla acerca del ojo, no está necesariamente hablando del órgano de la vista. Está hablando de los ojos del alma, y compara los ojos del alma con los ojos del cuerpo. Está hablando de vista exterior y de visión interior, y utiliza los ojos físicos como una ilustración porque es por medio de los ojos que usted percibe la luz, y es la luz la que le permite ver. El ojo que no percibe la luz es maligno, está enfermo, solo ve tinieblas. El ojo que está sano llena de luz todo su ser interior porque está enfocado en la luz principal, que es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado». Ese fue el tema de la predicación del gran apóstol. Y no faltará quien me diga, «Un momento, Pastor Rogers, Pablo predicó sobre muchas otras cosas, y no solo acerca de Jesucristo crucificado». Mi amigo, eso no es completamente cierto. Si usted lo analiza detenidamente, sin que importe el tema sobre el cual enseñaba y predicaba, siempre era algo más acerca de Jesús. El ministerio, la predicación de Pablo, fue eminentemente cristocéntrica, y se puede aprender más acerca de Jesús. Lo que realmente Pablo está diciendo es que quiere saber más y más de Jesús, para poder hablar más y más de Jesús. Y algunos dirán, pero eso es fanatismo. Llámelo como usted quiera llamarlo, pero recuerde las palabras de Jesús. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz y podrá mirar más profundamente a Cristo. No digo mirar más allá de Jesús, porque más allá de Jesús sencillamente no hay nada. Y cuando llegue a ese punto, su ser espiritual estará desbordante de luz. A veces estoy muy ocupado, me siento acelerado, y sé que debo tener mi tiempo de quietud personal con Dios y debo orar. A veces tengo la idea de que no estoy verdaderamente centrado en Cristo como necesito estarlo y que no soy lo que debo ser. Entonces, sé que debo tener una sesión con Dios a puerta cerrada. Así que voy a mi oficina, pido a todos que, a menos que sea una verdadera emergencia, no me interrumpan ni me busquen para nada durante una hora. Pongo el seguro de la puerta y comienzo a conversar con Dios. Señor, reconozco que a veces me siento como un hombre de doble ánimo. Por eso todo lo que significa algo para mí lo traigo y lo pongo bajo el dominio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Todas las cosas que son preciosas para mí, como mi esposa, mis hijos, mis nietos, la predicación y la enseñanza de tu bendita palabra, te las entrego nueva y totalmente a ti, juntamente con mi salud y mi cuerpo, para que me sigas utilizando como un instrumento útil y de bendición en tus manos. Dios quiere que vivamos con verdadera sabiduría, que nuestros ojos espirituales estén bien, para que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz. Cuando nuestros ojos no están enfocados en el Señor, padecemos de doble y maligna visión.
El apóstol Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero lo más triste acerca del hombre de doble ánimo es que él piensa que por tener doble visión, ve mejor. Jesús dijo, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es malo cuando un hombre está en tinieblas y sabe que está en tinieblas, pero es trágico cuando un hombre está en tinieblas y piensa que está en la luz. Desde que la primera pareja fue expulsada del jardín del Edén, la historia de los seres humanos ha sido de un constante caer espiritual y moral. Desde entonces los hombres han hecho lo que han considerado bueno delante de sus propios ojos. Ya en Génesis 6:5 Dios dijo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Quienes gobiernan las naciones no piensan que están gobernando mal. Por el contrario, piensan que están gobernando muy bien, aunque los gobernados digan que están gobernando muy mal. Cuando el ciego guía a otro ciego, los dos terminarán en el abismo. Cuando cada uno hace lo que le da la gana de hacer, el resultado es anarquía. Es la moralidad por mayoría de votos, en vez de la palabra de Dios. Y si la luz que está en usted es tinieblas, entonces, ¿cuán grandes son las tinieblas? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Los hombres dicen, estamos caminando en la luz. Sin embargo, se tropiezan y caen porque están en tinieblas. La sabiduría es lo más importante. El conocimiento nos pone orgullosos porque sabemos mucho. La sabiduría es humilde porque sabe que mientras más sabe, menos sabe. Uno necesita conocimiento para graduarse en la escuela, el colegio y la universidad, pero necesita sabiduría no siquiera para graduarse, sino para poder pasar las pruebas de la vida. Oh, sí, los conocimientos se pueden adquirir. La sabiduría nos es otorgada. El conocimiento proviene de las cosas que vemos alrededor nuestro. La sabiduría viene cuando miramos las cosas de arriba. Y no me refiero a las nubes precisamente. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta porción bíblica de Mateo 6? Nos está diciendo que debemos asegurarnos de tener una buena salud espiritual, que estemos seguros de tener verdadera sabiduría, no una pseudo-sabiduría solo para tratar de impresionar a los demás. No deje que la luz que está en usted se transforme en tinieblas. ¡Qué tragedia es ver vidas que fueron luz y que ahora son tinieblas! Hasta este momento Jesús dice que primero debe asegurarse de tener verdaderas riquezas. Segundo, debe asegurarse de tener genuina sabiduría. Tercero, debe asegurarse de tener adoración real. En otras palabras, debemos poseer verdadera riqueza, percibir lo que es genuina sabiduría y practicar una adoración real, cierta, indiscutible. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí la palabra riqueza es una palabra aramea que abarca todo lo que es posesiones. El Dios de la riqueza, el Dios de todas las cosas materiales. Y usted no puede servir a dos señores, a dos amos, a dos jefes. Note que Jesús no está diciendo que usted no debe tratar de tener dos amos. Tampoco está diciendo que es mejor tener uno solo. De lo que Jesús está hablando es de una imposibilidad. Usted no puede servir a dos amos. Si lo piensa bien, verá que es absolutamente imposible. Y muchos de ustedes seguramente me dirán, un momento, Pastor Rogers, yo trabajo para una empresa determinado número de horas, después de lo cual voy a mi segundo trabajo. O sea que tengo dos amos, o mejor dicho, dos jefes. No, mi amigo.
Usted tiene 2 empleadores, y está bien. Si lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero no es de eso de lo que Jesús está hablando aquí. La palabra que él usa para señores es la palabra kyrios, o sea, propietario de esclavos. Y usted es un esclavo de alguien. Y si es un esclavo de alguien, no puede ser esclavo de alguien más, ¿lo entiende? No estamos hablando de alguien a quien usted sirve voluntariamente. La voluntad nada tiene que ver en este asunto. Estamos hablando de un amo y de su esclavo. Y lo que Jesús dice es que usted no puede ser esclavo de 2 amos al mismo tiempo. Esa es una imposibilidad, así como es imposible que usted pueda caminar en 2 direcciones opuestas al mismo tiempo. Así que nadie puede servir a 2 señores porque eso es totalmente imposible. Además, hay un solo y absoluto Señor cuyo nombre es Jesús. Y Él no quiere solo un lugarcito en su vida. Tampoco quiere ser prominente en su vida. Un momentito, pastor. ¿Cómo es que Cristo no quiere ser prominente en mi vida? Pues así es, mi estimado amigo. Escuche, Jesús demanda. ¿Me está oyendo? Jesús demanda ser preeminente en su vida. Él es el Señor, lo cual quiere decir que no acepta rivales. En lo que tiene que ver con nuestra vida, o Él es el Señor de todo, o no lo es de nada. Ahora, si usted tiene 2 amos, ¿a cuál de ellos le pertenece? Pues a ninguno. Y usted, si es un creyente, es un esclavo del Señor Jesucristo. Y usted airadamente a lo mejor me dice, yo no quiero ser esclavo de nadie. Bueno, en ese caso, usted nunca sabrá lo que es el cristianismo. Y nunca sabrá de la libertad que se llega a tener siendo esclavo del Señor Jesucristo. Cuando se arrodilla delante de Jesucristo y le dice, sí, Señor, tú eres Señor de todo, entonces se hará realidad en usted las palabras de Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si usted me dice que no quiere ser esclavo de nadie, pues le tengo una sorpresa. Usted ya es esclavo. Por favor, no se ofenda ni se disguste conmigo. Esta realidad la explicó el mismo Señor Jesucristo. Busque Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted puede hacer lo que quiera hacer, pero no siempre lo que quiera hacer es lo que debe hacer. Está en la libertad de hacer lo que quiera, pero no está en libertad para hacer lo que deba hacer hasta cuando no sea un esclavo de Jesús. Mientras tanto, usted es un esclavo al servicio de Satanás. Algunas personas creen que el ir a la iglesia los domingos, cantar unos himnos y escuchar el mensaje de la palabra de Dios es adoración. Y cuando salen de la iglesia y regresan a su mundo cotidiano, siguen sirviendo a Dios y a las riquezas. Hacerlo así es engañarse uno mismo. Hay un solo Dios y solo a Él debemos servir. Y si Él no es el Señor en el verdadero sentido de la palabra, entonces usted no tiene al único Dios verdadero. Y Jesús dice que usted debe poseer riqueza verdadera, debe percibir la genuina sabiduría y debe practicar una real adoración. Hace muchos años tuve el privilegio de conocer al hermano, el pastor Yonggi Cho, en Corea. Almorzamos juntos y prediqué en la iglesia que él pastorea, que es la iglesia más numerosa del mundo. Este amado hermano, entre muchas otras cosas positivas, es un hombre de oración. Y me contó de una experiencia que al respecto él tuvo. Un día le dijo a su secretaria, voy a orar, y no quiero ser interrumpido, a menos que sea el mismo Señor Jesucristo. Mientras él estaba en su estudio de oración, el presidente de Corea se presentó en la iglesia y le dijo a la secretaria, deseo ver al pastor. Lo siento mucho, señor presidente, pero el pastor no puede ser interrumpido, está conversando con Dios. El presidente de Corea no pudo hablar con el hermano Yonggi Cho. Más tarde, la esposa del presidente de Corea conversaba con Yonggi Cho y le dijo, pastor, usted debe despedir a su secretaria. Ella no permitió que mi esposo conversara con usted. Y Yonggi Cho le dijo, ella cumplió con mis instrucciones. Y la esposa del presidente de Corea le dijo enfáticamente,
pero era el presidente de Corea que quería hablar con usted. Y el pastor Yonggi Cho gentil y delicadamente le contestó, puede ser, pero yo estaba conversando con el presidente del universo. Qué extraordinaria lección para todos nosotros, ¿no le parece? Un solo Señor, no dos, un solo Señor. Y eso debe desafiarnos a usted, a mí, a todos nosotros. Suponga que usted está conversando con el Señor Jesucristo y de pronto le dicen que el presidente de su país quiere conversar con usted. ¿Qué haría? Le diría a Jesús, discúlpame, Señor, pero tengo que dejarte. El presidente de la República quiere hablar conmigo y él es una persona muy importante. ¡Qué insulto para Jesús, ¿no le parece? ¿Cómo puede usted considerar a un presidente o un rey o un dictador más importante que el Señor del universo? Hace algunos años atrás tuve un tiempo muy especial con dos queridos amigos, Bill y Bonnet Bright. Bill Bright fue el mentalizador y fundador del movimiento Cruzada Estudiantil para Cristo, cuya misión es alcanzar con el Evangelio a estudiantes de colegios y universidades. Pero lo que pasó con ellos en 1951 fue algo realmente extraordinario. Bill era un hombre joven, de negocios, que empezó a estudiar la Biblia, y Dios le llamó para una misión específica. Él y su hermano Bonnet, aun siendo solo unos jovencitos, fueron impactados con las enseñanzas de Jesús sobre la realidad de que nadie puede servir a dos señores. ¿Sabe lo que hicieron? Pues escribieron una especie de contrato, y lo firmaron. Y en ese contrato firmado por los dos, ellos resumieron su amor, su devoción y dedicación a Cristo con las siguientes significativas palabras: Señor, seremos tus esclavos. Bueno, eso sucedió allá en 1951. En la actualidad, el movimiento Cruzada Estudiantil para Cristo tiene miles de misioneros, consejeros y voluntarios en 152 países del mundo. Y todo comenzó cuando dos jovencitos redactaron un documento e hicieron un pacto con Dios cuando dijeron: Señor, seremos tus esclavos. Cuando usted dice: Señor, te voy a dar un poquito de mi tiempo, Dios no lo aceptará, porque Él quiere todo su tiempo. Ningún esclavo se hubiera atrevido a decirle a su amo: Amo, voy a ser tu esclavo un par de horas a la semana. Cuando usted dice: Señor, te voy a dar un poquito de mis recursos, Dios no lo aceptará, porque Él no es mendigo para estar recibiendo limosnas. Él es el dueño de todo, aun de aquello que usted llama mis recursos. Son propiedad de Él, y usted solo es su administrador y mayordomo de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Ninguno puede servir a dos señores. Así que asegúrese de que lo que usted tiene es lo verdadero, lo genuino, lo real. Verdaderos tesoros que nunca los perderá. Verdadera sabiduría para que su cuerpo esté siempre lleno de luz. Verdadera adoración reconociendo que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y no quiero finalizar este programa sin extender la invitación para que usted, amiga o amigo que me escucha, si aún no conoce a Dios por medio del Señor Jesucristo, haga esa decisión ahora mismo. Tal vez es la decisión más importante que hará en su vida, porque tiene connotaciones eternas. Si aún no es salvo o salva, necesita tener la seguridad de su salvación ahora mismo. ¿Cómo? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer significa tener fe, depositar toda su confianza en Cristo. Reconozca que ha pecado y que necesita el perdón de Dios. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados. Acepte el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al morir pagando por sus pecados con su muerte. Recíbalo como Salvador y Señor. Él le perdonará, le limpiará, le sanará espiritualmente y le dará una nueva vida.